Jesús y la... don Esteban. Don Sebastián, perdón, don Sebastián. Al oír a Dionisio se me venía a la cabeza una frase de García Márquez, bueno, de uno de sus personajes, el coronel Aureliano Buendía, cuando ve pasar una mujer y dice, con un giro colombiano, dice: ¿qué vaina se le ocurren a Dios? Pues cuando Dionisio habla de mí, y sobre todo cuando leo el título de esto, hacia dónde camina la sociedad, qué nos depara el futuro, qué cosas se te ocurren, Dionisio. Porque la verdad es que... bien, pero yo por lo menos he intentado, no sé, hilvanar algunas ideas que tuvieran relación con esta pregunta tan imposible de responder, pero que hilvanar un poco con con esto de estar aquí juntos, con esta posibilidad que tenemos de apoyarnos en el pasado, en este magma afectivo que tenemos todos, para intentar mirar hacia adelante. Yo creo que si nos reunimos aquí no solamente para mirar el pasado, sino porque vivimos con una ilusión que queremos transmitir para el futuro. Y yo voy a intentar esbozar algunas cosas que a lo mejor soy un poco raro, con eso que me dice Dionisio, que no hay quien me entienda, pues a lo mejor es verdad. A mí me impresionó mucho una frase de Musil, en El hombre sin cualidades, sin atributos, traducen algunos sin cualidades, que dice, el personaje central dice una cosa, Ulrich, dice una cosa que me impresionó mucho, y es: los hombres se han quedado sin alma, y todos cogen el alma del que el grupo les da, y la que menos problemas le crea. Yo creo que la ventaja que tuvimos, no puedo hablar de la SAF en general, pero las promociones que hemos estado aquí, creo que tuvimos la gran suerte de que nos dieron un alma, no espiritual o religiosa, pero sí, esta mañana alguien hablaba de un estilo de enfrentarse a sí mismo. Y probablemente eso haga que, siendo tan diferentes como somos, y habiendo tomado caminos tan distintos como hemos tomado, que a pesar de todo haya un núcleo, que es esa alma que se nos forjó aquí. Y yo creo que el principal moldeador lo tenemos aquí, que es don Jesús, y creo que todos lo hemos reconocido y seguiremos reconociéndolo. ¿Qué es lo que ha pasado con esta alma que se ha perdido? Que yo creo que el diagnóstico de Musil es muy cierto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los hombres se han quedado sin alma? Hay otro autor que se llama Habermas, que creo que lo conocéis, muchos de vosotros, que dice algo a propósito de esto. Dice: ha habido una pérdida humanamente insoportable. Yo creo que es verdad. Yo creo que nuestra sociedad de alguna manera ha perdido el alma, y creo que nosotros nos dieron un alma, y que quizás nuestra obligación, el éxito de algunos de vosotros, quizás haya sido en la capacidad de transmitir no el mismo alma que nos dieron, sino transmitir la necesidad de que la gente con la que hemos trabajado, a la que hemos educado, que esa gente tenga un alma. Y no repito, no es un alma espiritual, es una densidad humana, un estilo de mirada hacia sí mismo. Y Habermas, cuando decía ha habido una pérdida humanamente insoportable, yo creo que es muy cierto, porque no hay nada más insoportable que mirarse y descubrirse sin alma. Y repito, por favor, no hablo del alma espiritual. Y quizás una de las cosas más importantes, yo he trabajado en la enseñanza y me he dado cuenta de que la enseñanza universitaria tiene un gran problema, y es que hay mucha información, pero quizás poco sentido, porque se puede transmitir una información enorme, una erudición maravillosa, y ser incapaces de transmitir alma, porque en la universidad no nos exigen que tengamos alma, nos exigen que sepamos, y quizás en la educación primaria y en la secundaria y en el bachillerato lo principal es transmitir alma, aunque quizás ya no se haga. Y esa capacidad de transmitir alma me parece que es un diagnóstico, me parece que es muy aceptado lo que se dice actualmente, que la enseñanza actualmente pretende transmitir información, basta con ver los programas, se intenta con las transversales dar unos andamiajes para que la gente no se caiga humanamente, no se consigue. Y creo que es que falta una cosa muy importante: no somos capaces de suministrar sentido. Y yo creo que aquí en el colegio, y claro, yo me refiero a la época que yo vivía aquí, y creo que es común a la mayor parte de los que estamos aquí, nos dieron un sentido, o nos diste un sentido que no era
dogmático, que no era ideológico, una ideología precisa, y repito, somos muy distintos entre nosotros, pero un sentido que era esa capacidad de mirar a nosotros mismos con el intento de no reprocharnos en ningún momento lo que podíamos hacer. Y creo que eso es lo más fundamental. Entonces, si somos un poquito fieles a esta alma, creo que la capacidad no está solamente en que nos reunamos nostálgicamente para mirar el pasado, sino en ver que podemos seguir mirándonos sin reprocharnos el que nos hayamos parado. Ahí yo me dedico a la antropología desde hace algunos años y nosotros nos preciamos de haber detectado, como los psicólogos lo hacen en su terreno y los historiadores en el suyo, como dos grandes preguntas que intentan en un momento dado rearticular el sentido del humano. Porque hay mucha información psicológica, pedagógica, científica, filosófica, literaria, pero toda esa información no logra compactarse y dar sentido, dar alma a la gente. Los que tenemos hijos, que creo que somos todos, nos damos cuenta que lo más difícil no es enseñarle cosas, sino darle sentido. Y hay unas preguntas que a nosotros nos parece que son claves, y una es con la que empieza la antropología, que es la famosa pregunta de un señor que se llamaba Kant. Todos estudiamos aquí cuando examen de cosa. Kant, cuando dice ¿qué es el hombre?, bueno, marca una etapa enorme porque da un giro. Es la pregunta del hombre sobre sí mismo, dejando de mirar a Dios. Por fin el hombre se mira a sí mismo y se descubre como un ser finito que tiene que comprenderse a sí mismo, y desarrolla una etapa, una época enorme de cambio en la estructura de saber, hasta tal punto que se habla del giro copernicano. Luego hay una gran pregunta que se hace en 1982, que la hace un francés, filósofo, sociólogo, antropólogo, filósofo francés, se llama Foucault, y hace otra pregunta que me parece que es muy importante y que da otro gran giro, y es el que coincide con nuestros planes de estudios en gran parte, y es ¿quiénes somos? Y claro, esas preguntas, desafortunadamente, se han perdido, se han dividido en los planes de estudio. No hay esa capacidad de reflexión. Y yo creo que nosotros vivimos, sin darnos cuenta, no la pregunta kantiana, sino afortunadamente, sin que hubiera sido todavía formulada, vivimos una etapa aquí, yo no sé si fue antes así y si fue así después, pero por lo menos 4 o 5 promociones, vivimos aquí una etapa en que nos enseñaron a pensar indirectamente quiénes somos. Y eso por una razón muy sencilla. Yo creo que el 99% de nosotros vinimos de unos medios sociales muy humildes. Y no solamente muy humildes económicamente, sino muy humildes a nivel de horizonte humano. Y al dar ese cambio, porque para nosotros fue, creo yo, una promoción no solamente económica o cultural, sino psicológica, que era el hacernos capaces de pensar que podíamos ir más lejos, que era asequible para nosotros otros espacios que nunca podíamos haber pensado. Yo creo que empezamos a hacer una pregunta muy importante indirectamente: ¿quiénes somos? Y afortunadamente ese tipo de preguntas fue la que nos hicieron capaces de lanzarnos a buscar espacio donde realizarnos. Esas son las grandes preguntas que se han formulado. Y yo me he atrevido a proponer, y lo voy a remarchar en un congreso al que voy dentro de una semana, una tercera pregunta que deberíamos hacernos y que creo que sería pertinente para nosotros hoy. Y ya no es qué es el hombre ni quiénes somos, sino una tercera pregunta que está flotando en el ambiente y que creo que algunos de vosotros ya lo han indicado, y es ¿quiénes queremos ser? Hay una tensión muy fuerte en los años 70, 80, 90, que se manifiesta muy claramente en los planes de estudio. En el libro blanco de la LOCSE se manifiesta muy claramente, y hay una dispersión en la cual queremos recomponer un espacio humano sin saber dónde dirigir la mirada. Es como si nos hubiéramos tapado los ojos y empezáramos a sacar cosas de sacos repletos de instrumentos que tenemos y los fuéramos amontonando sin ser capaces de mirar el orden para que todas esas cosas tengan un sentido. Hasta tal punto que a mí me parece que lo inquietante actualmente es que la voluntad, el querer ser, lo tienen otros, no lo tenemos nosotros. Seguimos en la minoría de la razón. ¿Quiénes queremos ser? Y claro que esta pregunta pues
para nosotros los antropólogos disfrutamos mucho porque nos peleamos entre nosotros y demás, pero yo creo que en parte eso coincide con lo que estaba planteado Miguel Cano, y hemos planteado anteriormente Berzosa, y es que ¿quiénes queremos ser? ¿Qué es lo que queremos hacer? Asumamos esa línea del sentido, porque si no seguiremos amontonando cosas mirando hacia el pasado y no tendremos la capacidad para dirigirnos hacia un sitio y hacerlo con nuestra propia voluntad. Entonces yo creo que deberíamos decir quiénes queremos ser. Verdad que es un rollo todo mis escritos y todas estas cosas. Muchas gracias.